nominal, justamente de las quali. Ya tenemos antecedentes socioeconómicos, vacunación, patológico, personales. Estos sí serían todas quali, ¿verdad? ¿Estos son nominales o son ordinales? Creo que son nominales. Son nominales, porque no importa el orden. Por ejemplo, cardiovascular, si no sabe, pero cualquiera puede tener cualquier número, no importa aquí el orden. Entonces serían nominales. Profe, Sí, ¿y los nombres de los pacientes pueden ser eh, una variable cualitativa ordinal? así mismo. Es una variable cualitativa ordinal, solo que Ya. siempre va a ser un caso, ¿verdad? A no ser que en qué momento te puede servir como una variable cuando vos tenés una base de consultas y poder categorizar de cuántas veces vino cada persona, ¿no? Entonces ahí al Ah, ya. final, sí, entonces ese te va a servir de la cantidad de repeticiones que hay cada persona, te va a ir sirviendo como una frecuencia, ¿no? Entonces ahí saca esa frecuencia. En ese caso te va a servir como una variable cualitativa y se puede hacer, ¿verdad? En promedio son 3 consultas al año, lo que van, ¿verdad? Entonces, sí, Gracias, sí, profe. a ver, es así mismo, ¿verdad? El nombre es una variable cualitativa. Y cuando podemos buscar acá si hay alguna variable cualitativa ordinal, aparte del nivel de educación, ¿verdad? Que ese sí es una variable cualitativa ordinal. Examen físico, la parte de ontología, auxiliares, estudiar el registro ambulatorio, donde pone las veces que uno va a consultar. Eh, hasta ahí. Creo que solamente la variable nivel de educación es la variable ordinal, que sería esta. Después no hay. Ok, después entonces al final, fíjense que esta ficha clínica tiene una cantidad de preguntas. Vamos a mirar, está numerada. Tendría 38, 47 preguntas tiene, ¿verdad? Entonces, imagínense que es muy complicado completar esto por cada consulta. Por lo menos si es un paciente nuevo, ¿verdad? Porque ahí se le abre la ficha y a partir de ahí ya es un paciente conocido y cuando vuelve a consultar se le busca la ficha y se va completando ya los campos correspondientes, ¿verdad? Pero la primera consulta siempre tarda muchísimo, ¿verdad? En promedio se dice que cada paciente tiene 20 minutos para ser atendido. Son 20 por 4 horas. ¿Sí? Entonces, son 5. Sí. De ahí sale que el paciente nuevo prácticamente tiene que estar entre 30 y 40 minutos y es que se le va a completar todo. Pero en promedio otra vez los nuevos son pocos, los pacientes nuevos. La mayoría que acuden a los servicios son pacientes ya conocidos. De ahí la importancia de informatizar esto, porque a ustedes le habrán pasado y esa es la situación, ¿verdad? Donde uno llega a la admisión, se le da el número de cédula y pregunta, ¿vos sos nuevo conocido? Soy conocido y va y no viene más. Se fue en el fichero y nunca viene. Y tarda, después viene y no encuentra. Y se abre nomás otra nueva ficha, ¿verdad? Entonces, si esto ya está informatizado, es mucho más fácil porque uno por número de cédula le busca y ya encuentra y completa los campos que están vacíos, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil cuando está informatizado, pero ahí dependemos de la tecnología, dependemos del internet. Y Paraguay tiene serios problemas de internet. Es fácil cuando es un hospital o un servicio en sí, informatizar, pero es complicado cuando vos querés informatizar toda la red, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos actualmente 1.500, casi 1.600 establecimientos de salud, donde en central
No hay conexión a internet. No estamos hablando ni siquiera en el Chaco ni ningún lugar alejado. En central no hay conectividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos le pones un servicio que depende de internet para la carga de datos? Y esa es la parte complicada. Acá veo que en el chat se escribió edad, sexo, nacionalidad y etnia. Sí, sí, son variables. La edad es una variable cuantitativa continua. El sexo es cualitativa o es nominal. Nacionalidad y etnia son cualitativas nominales, ¿no? Entonces, sí serían los ejemplos que acá mencionó, no sé, nomás con la M está microservice. Seguro que está de su trabajo o algo así. Bueno, entonces, lo que estábamos conversando, ¿verdad? El problema de la conectividad es un problema grave en Paraguay, razón por la cual la mayor dificultad es el tener el dato. Y uno dirá, pero hay sistemas que no dependen de Internet para poder cargar y que está de forma local. Espectacular. Pero ahí tenemos el problema de que yo meto un número de cédula y vos consultaste en Barrio Obrero y después te van del San Pablo y yo busco tu registro y no voy a tener conexión con Barrio Obrero, ¿verdad? Porque mi red es local. Entonces, son dificultades que me imagino que eso sí tendrá alguna solución en algún momento, ¿verdad? Pero motivo por el cual esta ficha clínica está informatizado, pero está cargado en un 20% prácticamente. Entonces, y la razón principal es la conectividad. Entonces, toda esta batería de preguntas que se hace es lo que se utiliza al final para hacer algún tipo de trabajo, si es que se quiere hacer sobre esto. Que al final de cuentas, el dato que está disponible es esta que está acá, ¿no? Que tiene la edad, la presión, el pulso, todo estos datos está, ¿no? Y está el motivo de consulta con su clasificación internacional de enfermedades. Este cuadrito sí o sí está, pero el resto está, pero ahí en papel, en carpeta. Y poquísimo. Barrio Obrero que carga bastante bien, ¿verdad? Pero hasta ahí. Entonces, ese dato no nos sirve para sacar conclusiones, ¿verdad? Sí, esto que está acá. En este cuadrito podemos saber cuánta gente consultaron, de dónde son, su edad, sexo, si tiene alguna etnia, cuál fue su motivo de consulta. Eso sí se puede saber. Y después están los números grandes que siempre hay que manejar, ¿verdad? Cuántas consultas hay en el sector público y 12 millones prácticamente. ¿Cuántos niños nacen? 115.000 al año. ¿Cuántos mueren sin pandemia? Es 30.000, con pandemia fue 50.000. ¿Cuántas personas se internan en la parte pública? Y hoy se internan 230.000 a 250.000 personas por año. Entonces son datos que hay que manejar y de qué se interna y de qué muere la gente. Y en la población de Paraguay está categorizado porque el 40% son hipertensos y el 10% son diabéticos. Eso directamente influye también en las causas de muerte o las causas de internación o las causas de consulta, ¿verdad? Porque es una población bastante alta, sobre todo lo que es hipertensión, y eso al final lleva también a que uno consulte por eso o se interne por eso y al final fallece por eso. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. Bueno, vayamos entonces ahora a la forma de presentar el dato. Ya vimos lo que es la recolección de datos, ya vimos lo que cómo se puede hacer el formulario, que un formulario consta de preguntas cualitativas, cuantitativas, y eso al final sirve para la toma de decisiones, ¿verdad? Pero ¿cómo uno va a presentar ese dato que recolectó? Dentro del formulario identificamos todas las variables, cual y cuanti. Pero ¿cómo yo eso presento después, ¿verdad? Y lo más sencillo que uno puede hacer es presentarlo en un gráfico. El gráfico está predeterminado, se puede hacer en Word como se puede hacer en Excel. Y como la información muchas veces se tiene en Excel, el 90% prácticamente decide hacerlo en Excel también la elaboración del gráfico. Por supuesto que puede haber programas especiales para hacer gráficos, ¿verdad? Pero lo que más se usa y lo que más se conoce es justamente estas herramientas, Word y Excel, que es prácticamente universal y casi todos lo manejan. Más Word que Excel, pero ayuda bastante para hacerlo. ¿Y qué es lo que es un gráfico? Dice que son diferentes formas de expresar los datos utilizando los medios de representación que proporciona la geometría. Los gráficos son representaciones visuales de datos cuantitativos, sirven para apreciar a simple vista la magnitud o posición de las variables, que esto al final se presenta en un gráfico, ¿verdad? Que hay varios tipos de gráficos. Pero siempre tenemos que cuidar la estructura, ¿verdad? No es hacer un gráfico nada más y eh, presentarlo, no, no es así. Ese gráfico incompleto, ese gráfico no dice nada, si no está completo no tiene valor, ¿verdad? Entonces hay que cuidar siempre ese detalle. Es decir, que si a partir de ahora yo les pido a ustedes, me tienen que elaborar un gráfico de esta variable, tiene que cumplir con estas condiciones, ¿verdad? Una tarea puede ser elaborar un gráfico y yo voy a empezar a calificar. Tiene título correcto, un punto, el cuerpo, está la figura, la escala o eje de valores, la leyenda está completo, está la fuente, todo eso tiene un puntaje, ¿verdad? La elaboración en sí está bien, vale un punto, pero también cada uno de estos componentes es importante porque ese demuestra la calidad de la presentación. Entonces el primero dice, todo gráfico estadístico debe tener un código con número, título y cuerpo. Entonces el título, en el título tiene que estar la variable. Entonces siempre uno tiene que identificar su variable. Cuando identifica su variable ya es un poco más fácil ponerle el título, porque va a ser en base a esa variable. Entonces para elaborar el título del gráfico tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde y qué? ¿Dónde es el lugar a lo que corresponde la información? Por eso siempre ustedes un gráfico ven y va a decir, no sé, central, tal cosa, capital o Paraguay, entonces siempre está el lugar, ¿verdad? ¿Qué? Y exactamente se refiere al hecho observado o característica principal de que se quiere mostrar. Ahí es donde yo le digo la variable, ¿verdad? ¿Dónde qué? ¿Cómo se refiere a cómo se presenta la información? Empezando por la leyenda del gráfico. Ustedes siempre ven seguro que en el gráfico o en un cuadro se usa mucho la palabra por y según. No es que yo quiera usar nomás así porque por me parece mejor y porque según me parece mejor. No tiene un sentido lógico de usar esas dos palabras. Puedo usar una o puedo usar los dos, pero debo usarlo de forma correcta, ¿verdad?
Cuando se refiere al periodo temporal, yo sí o sí debo agregar la fecha, el año, a la referencia de ubicar en el gráfico. Si yo no pongo el año, yo no sé ni de qué año se trata. No pongo el lugar, no sé dónde, no sé de qué. O sea, nada no sé del gráfico si yo no cumplo con estas condiciones básicas de solamente poner un título correcto. Acá hay un ejemplo y dice Paraguay, número de nacimientos por tipo de parto según área de residencia 2008. Y uno se hace la pregunta, ¿dónde? En Paraguay, ¿qué número de nacimiento? ¿Cómo? Por tipo de parto según área de residencia y cuándo 2008. Acá cumple todas esas preguntas que uno debe hacerse para que el título esté correcto. Entonces, si yo voy a evaluar el título de un gráfico, yo me voy a hacer estas 4 preguntas y si cumple va a tener 4 puntos. Si cumple 2 va a tener 2 puntos y así sucesivamente. Entonces, solamente el título evaluando, uno ya puede sacar las conclusiones. Entonces, esa es la forma de poder hacer cada uno de estos, de los gráficos, solamente teniendo en cuenta el título. Pero esto es importante siempre tenerlo presente. Y acá está un ejemplo, ¿verdad? De una población también que es de Perú. Y aquí está especificado prácticamente lo que es el gráfico. Empezamos con una numeración. La numeración puede tenerlo como no, ¿verdad? Si yo hago una presentación en un PowerPoint, yo puedo enumerarlo correlativamente como no también, ¿verdad? No hay una indicación de que si no está ordenado o no está numerado, está mal. Pero sí, si yo voy a hacer un trabajo de investigación, donde voy a presentar, donde hay una tesis detrás, ahí sí debo numerar. Entonces, este gráfico de numeración es bastante, depende de qué es lo que quiero hacer. Después está el título, ahí sí está bien especificado, ¿verdad? De cómo hacer, sabemos de qué es lo que se habla en el gráfico. Y después están especificados, ¿verdad? Los ejes, ¿no? Estos ejes no hace falta poner, solamente está marcando ahí que hay un eje de valores, hay un eje de conceptos, ¿verdad? Donde, a ver si puedo poner acá, están los ejes de valores, ejes de conceptos, que cada uno representan los, por ejemplo, estos son las edades y estos son los valores, ¿verdad? Y acá están las fuentes de donde vino la información. Si no está especificado la fuente, tampoco tiene validez gráfico. Entonces, esa es la forma de poder mirarlo y poder presentarlo. Fíjense esta leyenda, que dice acá leyenda, dice área urbana rural. Este color más oscuro es urbano y el color más claro es rural. ¿Dónde va eso en el gráfico? Va usando siempre la palabra por. Si acá está especificado en el gráfico, hay una diversidad de colores, ese debe ir porque es la leyenda. Entonces la leyenda usa por. Y el otro donde dice según grupo de edad, es justamente el eje de concepto que está aquí. Y los datos de lo que uno está presentando es la palabra segunda. Entonces, cuando yo voy a usar por y según, tengo que tener en cuenta esto. Si yo digo según área de residencia, no estoy cumpliendo con lo que debe ser, ¿verdad? Porque según se usa solamente para el eje de concepto, ¿tá? Entonces, y por uso siempre para la leyenda. Esto puede ser trabajo, puede ser preguntas de examen, tanto práctico como teórico. Entonces, si yo les pido que hagan un gráfico, tienen que cumplir con estas condiciones. Y ahí le digo, de ahí lo que yo les digo que este tipo de gráfico, por ejemplo, no tiene sentido que yo les pida en una hoja, manuscrita, ¿verdad? Porque no tiene lógica prácticamente. Sin embargo, si ustedes hacen en un Excel, sí tiene más sentido, ¿verdad? Porque automáticamente ya le genera el gráfico y se puede
ir modificando, inclusive hasta el tipo de gráfico, ¿verdad? Si cuál queda mejor, porque al final tampoco ahí está escrito en piedra qué tipo de gráfico es lo que hay que usar. Y acá tenemos los diferentes tipos de gráficos. Y según su tipo de datos, que puede ser cualitativo o cuantitativo, uno tiene el uso que le puede dar, ¿verdad? El gráfico de barras, que es lo más conocido, puede ser barra simple o acumulado. Y se dice que se usan para variables cualitativas, cuantitativas y que sean discretas. Y el uso se compara a categorías, ¿verdad? El lineal siempre se usa para tendencias. Circular proporciones, pero circular no hay que superar 7 porciones, porque si no ya no se entiende más. Inclusive hasta 5 diría yo. Después más de eso ya no se entiende la proporción. Está todo mezclado. Pictograma se usa bastante hoy porque son informaciones gráficas más para producciones. Y cartograma es el boom, ¿verdad? Cartografía hoy es todo presentado en forma de mapas. ¿Y cómo se diferencia cada uno, ¿verdad? Si vemos la variable, el gráfico de barra, habla de cada categoría, se representa por una barra cuyo largo alto indica la frecuencia o el número de casos pertenecientes a ella. Este tipo de gráfico puede representarse de forma vertical o horizontal. Eso cuando ustedes van a seleccionar, ya les dice lo dice cómo quieren hacer. Y esto se usa para comparar datos. Y acá ya da solamente unos detalles, ¿verdad? De cómo hace el cálculo. Este es el ejemplo, ¿verdad? Dentro de un gráfico no debe existir información redundante porque la gente se distrae, ¿verdad? ¿Y en qué caso les digo esto? Acá tengo los números. Acá tengo los números. Acá tengo las variables, ¿verdad? Este, por ejemplo, es 5. Este es 4. Este es 6. Este es 2. Y este es 4 posiblemente. No tiene el valor encima de la barra, ¿verdad? Porque este uso como referencia. Ahora, si yo pongo los valores sobre la barra, esto ya es redundante, ¿tá? Entonces, cuando menos información en mi gráfico, es mucho mejor, ¿no? ¿A qué me refiero? A esto. Fíjense que ahí están los valores sobre las barras, pero ya no tiene el eje, ¿verdad? Entonces ya le sacamos y es mejor que esté sobre la barra. Cuando uso este, cuando uso lo otro, y cuando los números no son muy grandes, es mejor usarlo así como está acá. Ahora, cuando los números son bastante grandes, como 7 millones, 8 millones, si yo ubico esos valores sobre la barra, me va a distorsionar, capaz sea muchos numeritos y no sale del molde de la barra. Entonces no se ve muy bien para la vista, ¿no? Entonces hay que definir en ese momento cuál usar, pero usar uno solo. O uso el valor del eje o le ubico los valores sobre la barra. Cualquiera de los dos es correcto, pero lo que no puedo hacer es usar los dos. Igual se hace, fíjense ustedes en las publicaciones, van a encontrar que igual se hace, pero lo importante siempre es no tratar de poner la menos, o sea, menos cantidad de información en un gráfico. También esto podemos darle la vuelta en un gráfico horizontal, ¿verdad? Y ahí fíjense que también están los valores. La única diferencia es que está de forma horizontal. Y este es los agrupados, ¿verdad? Yo puedo usar una comparación. Aquí puede ser, por ejemplo, hombre-mujer, ¿verdad? O puede ser, siempre tiene que ser una variable dicotómica donde yo pueda comparar. Acá si yo uso hombre-mujer, puede ser en el departamento central, X cuarta, X4, hombre-mujer, el otro departamento puede ser, no sé, cordillera, ¿verdad? Cómo se comporta por departamento. Ese puede ser un gráfico de este tipo. Pero también esto se puede apilar seguro, ¿verdad?
Y en vez de ponerlo al lado, yo le pongo encima. Es el mismo gráfico, mismo valor, pero yo pongo encima. Entonces, estos son apilados, se llaman dentro del Excel. Y también indica una proporción. Ahí se ve claramente las diferencias entre uno y otro. Y siempre es comparado A y B. Por supuesto, esto después hay que completarlo, el título, el nombre de la variable, la fuente, todo tiene que tener. Después está el gráfico lineal. Este es el que se usa bastante también, ¿no? Esto se usa para periodos largos, ¿verdad? Si yo tengo varios años, puedo usar este gráfico. Pero también yo puedo tener un solo año. Y como yo puedo usarlo eso como lineal y puedo usar por meses. Voy a tener 12 meses y ahí puedo mirar lo que pasa. Hay un gráfico que siempre se usa en epidemiología, que son los casos respiratorios por meses. Entonces uno ve ahí la proporción de en qué mes se presentan más los casos respiratorios. Por supuesto van a ser siempre en los meses entre el otoño y el invierno, ¿verdad? Entonces, esos son los momentos que inclusive históricamente uno puede hacer 10 o 12 años atrás y puede mirar esa tendencia, ¿verdad? Y eso sirve para tomar decisiones en ese momento, ¿verdad? Entonces se usan en este caso los gráficos lineales para poder mostrar una tendencia. Este ya es más solino este gráfico, ¿verdad? Porque sube perfectamente, ¿verdad? Pero en la vida real cuando vamos a aplicar van a encontrar cosas que sube y baja y, y esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, para esto sirve este tipo de gráfico. Después está el gráfico circular, gráfico de sector o gráfico de torta. Tiene 3 nombres. Imagínense si yo iba a hacer manual. Ahí abajo dice, debe realizarse un cálculo auxiliar para la representación. El porcentaje a representar es por 360 grados sobre 100. Este es con una circular, yo voy a hacer. Circular, ¿se acuerdan de ese semicírculo que teníamos que se tiene como una regla, ¿verdad? Y ahí hay que hacer la división. Es complicado hacerlo manualmente. Sin embargo, yo tengo la información en un Excel, lo podemos aplicarlo rápidamente sin necesidad de hacer estos procesos que mencionan acá. Entonces, consiste en representar los datos mediante sectores, de tal manera que el tamaño del sector indique la frecuencia. El gráfico circular no es recomendable cuando los datos o cantidades son muy diferentes, debido a que los sectores representados resultarían muy pequeños, que es lo que le comenté, ¿verdad? Tiene que tener máximo 5, o si no ya no se entiende el gráfico. El otro tema acá en un gráfico circular se representa en porcentaje. No puede representarse en números. Si bien se hace así, pero está mal hecho, ¿verdad? Siempre el gráfico de sector o gráfico circular tiene que estar representado en porcentaje. Podés poner el número encima, pero el porcentaje no puede faltar. Después está el pictograma, que es algo que se usa bastante poco. Bueno, este está... A ver. Voy a poner bien nomás este gráfico. Ya presento. Se va a jugar eso. Ahí está. El pictograma es, prácticamente se usa poco en nuestra área, pero en la parte de economía se usa bastante, donde las barras son prácticamente del que está hablando, ¿verdad? En este caso serían trigos, ¿verdad? Entonces puede ser la plantación de trigo en el año del 92 al 97 de cómo creció, y la representación gráfica viene a ser del cual se está hablando. Entonces es prácticamente como un gráfico de barra. No hay mayores diferencias. La única diferencia sería que las barras vienen a ser de lo que se está hablando. Y sí se puede representar también, ¿no? Este sí se usa bastante, cartograma. Bueno, hoy en día esto es lo que más se usa, ¿no? Todas las instituciones
públicas y privadas cuentan con programas específicos de manejo de datos y, por supuesto, producción de gráficos y utilizan esta forma de presentar datos. ¿Y qué es lo que se hace? Y eh, utiliza los colores y en base a eso, con mayor o menor intensidad, va representando la variable que quiere mostrar, ¿verdad? Que le llaman famoso mapa eh, de calor, que le llaman, ¿verdad? Cuando es más intenso, eh, es mayor el dato, y cuando es menos intenso es menor. Hoy lo que se está usando mucho con esto es de los 254 distritos, cuál es su grado de transmisión del virus, ¿verdad? Mayor a 4 siempre suelen ser los más intensos y menores a 4 son los menos intensos. Entonces vos haces un mapa y ahí te vas a dar cuenta de que el 90% está en rojo, ¿no? Entonces, y hay algunos sectores o algunos distritos que mantienen un color menos intenso. Y es bastante entendible cuando se presenta el mapa, ¿verdad? Inclusive esto puede ser a nivel departamental, a nivel distrital, pero es una información bastante interesante que se utiliza bastante hoy en la forma de presentar. Después está el histograma, que es algo que casi no se usa, ¿verdad? Es prácticamente como un gráfico de barras. La única diferencia es que no hay espacio entre un gráfico, entre una barra y otra, ¿verdad? Prácticamente un gráfico de sector sería. Entonces, se elige más los gráficos de barra antes que un histograma. Esto se usa cuando hay escalas, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver cuál es la escala de edad, por ejemplo, de 20 a 24. Y otra vez le toma 24 y 28. Entonces ahí no hay una separación. Y en esos casos es lo que se usa es histograma. Pero prácticamente no es muy utilizable. El polígono de frecuencia es como un gráfico circular, el gráfico de línea. La diferencia es que esto empieza en el origen, que es en 0, y termina otra vez en el eje esto sería en el eje X. Entonces, se inicia en 0 y termina sobre el eje X. El gráfico de línea empezaba con el número 1 y terminaba con el final, ¿verdad? Y ahí se mantenían los extremos. Sin embargo, el gráfico de frecuencia, polígono de frecuencia, inicia en el 0 y termina sobre la línea. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya estamos para poder hacer los gráficos. Ninguna pregunta, profesor. Ok. Le voy a mostrar un proceso. Después vamos a seguir con otros tipos vamos a empezar a entrar en frecuencia. Pero les quiero mostrar primeramente una plataforma. A ver. Esta es la plataforma que se usa hoy para reportar los casos de... Voy a enchufar un rato la batería porque se me está acabando. Tenemos un ratito. Ok, ahora sí ya enchufé. Bueno, esta es una plataforma donde los hospitales públicos y los hospitales integrados, que sería IPS en este caso, reportan de forma diaria sus casos de consultas de urgencia, y esas consultas de urgencia se están caracterizadas en respiratoria,
no respiratoria y si son COVID o no. En este caso solo se monitorean las consultas respiratorias porque el COVID es categorizado como una consulta respiratoria. Entonces aquí uno tiene la situación por día de lo que está pasando en todos los hospitales que son señalados como hospitales respiratorios. No son todos, por supuesto, pero por cada departamento hay algunos, ¿verdad? Capital tiene Barrio Obrero, Central tiene el IPS Ingavi, tiene el Hospital de Clínica, Callejí, tiene el Luque, Hospital Nacional, tiene el Lambaré, Pediátrico, o sea, varios hospitales. Pero esta es una forma de presentar el dato agregado. ¿Qué significa esto? Que yo agarro, entro en un hospital X y yo reporto, el hospital pediátrico tuvo 300 consultas, de las cuales 200 fueron respiratorias. Es un dato agregado. Yo no puedo saber de forma nominal la información. Yo no puedo saber quién es esa persona. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está monitoreando es qué pasa a nivel nacional, ¿verdad? Más que eso, no me dice nada el dato. Voy a poner la fecha de ayer. La fecha de ayer. Esta es la fecha que pasó ayer. Perdón, el 10 sería este, porque esto se está cargando un día de atraso. Lo del viernes se va a cargar el lunes, se carga el viernes, sábado y domingo. Lo del lunes se carga martes, lo del martes se carga miércoles. Esto pasó a nivel nacional el día 10. Se registraron 8.841 consultas de urgencia y ahí fíjense los casos respiratorios. Adultos son 691 y pediátricos 1.418. ¿Qué nos indica esto? Que hoy hay más consultas pediátricas respiratorias que adultos. Cosa que fue siempre al revés en la pandemia. No estoy hablando de datos históricos. Cómo se comportó en el COVID, sí, siempre fue los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque se suspendieron las clases, no había tanta aglomeración de personas, entonces los casos respiratorios ocurren con mayor frecuencia cuando hay mucha aglomeración de personas. Entonces acá vemos sí que ya se cambió de comportamiento, ¿verdad? Ya es más el caso respiratorio. Y otra vez fíjense que está por departamento, ¿verdad? La información está por departamento. Y otra vez yo quiero ver la estadística de los internados. Vamos a ver la fecha 10, ¿verdad? Acá tenemos la cantidad de internados, 2.138 adultos, pediátricos, y acá tenemos los casos respiratorios. 412 casos respiratorios, 104 son pediátricos. Acá están los de COVID, que esto no es muy confiable porque usamos directamente los respiratorios. Esto está incluido acá, pero igual sirve, ¿no? De UTI no se hace la evaluación porque UTI lo maneja otra dependencia, pero este es el termómetro que se utiliza para poder saber qué es lo que está pasando. Y acá otra vez se puede hacer la separación. Entonces, ¿cómo uno carga? Y esta información se origina en el servicio, donde uno le da a cargar, acá selecciona la fecha y acá marca qué regiones. Vamos a suponer que es central, y en central está seleccionado estos servicios. Estos son los hospitales respiratorios de central. Si yo quiero cargar Areguá o Itagua, acá me aparece cuántas consultas de urgencia, cuántos adultos, pediátricos, respiratorios, y cuántos son los internados, le doy enviar reporte. Pero fíjense que en este yo no puedo saber quién es la persona, que es lo que le comenté. Yo tengo un dato agregado, no un dato desagregado. ¿Ah? Entonces esa es la diferencia. Pero cumple otro objetivo. Este está cumpliendo un objetivo de monitorear cuál es la situación de este día, ¿verdad? Porque fíjense, si yo pongo el 9, por ejemplo, el 9 que estará pasando, 8.841, 9.332, porque las consultas van disminuyendo, ¿verdad? Eso es lo que se observa. Entonces, yo quiero hacer un comparativo de esto,
¿verdad? Porque en base a eso se toman las decisiones, se va a cerrar tal cosa, no se va a cerrar, hay que enfatizar en este lugar, no hay que enfatizar. En base a esto se toma la decisión. Entonces, uno baja un reporte. Voy a bajar un reporte por lo menos de todo es marzo. Del 0,1 y voy a bajar al 10. ¿Verdad? Y eso vamos a mirarlo en Excel. Voy a compartir esta pantalla ahora para ver lo que bajó. Este es el Excel. ¿Tá? Aquí baja las consultas que ustedes pueden ver en esta hoja y al lado están los internados. Bajan los dos. ¿Verdad? ¿Qué yo puedo hacer con esto? Acá bajó del 1 de enero, del 1 de marzo al 10 de marzo. Puedo sacar por fecha para poder mirar el comportamiento de las consultas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la forma más rápida de hacerlo en Excel? Y Excel me ayuda o nos ayuda a utilizar sus herramientas para poder hacer frecuencia. ¿Cuál es su herramienta? Y acá arriba tiene la palabra insertar. Esto van a usar ustedes pues. Insertar tablas dinámicas y le damos a aceptar. Y acá están todas las variables. Donde yo voy a buscar acá la fecha para poder bajar. Y acá ya tengo la fecha, el 1 de marzo, el 2 de marzo, 3 de marzo, hasta el 10. ¿Qué información yo quiero usar? Y busco las consultas adultos respiratorios. ¿Cómo se comportó? Fíjense que el 1 de marzo había 936, el 2, 793. Siempre sábado y domingo es menor. Ahora, en los casos que ustedes ven dato menor, posiblemente es sábado y domingo. Entonces, ahí está ya del 1 al 10. ¿Cuál es el comportamiento? Entonces, yo en base a esto, ¿verdad? Yo decido hacer un gráfico, voy a insertar. Yo puedo hacerlo un gráfico lineal, ¿verdad? Puedo hacer un gráfico lineal donde presento la situación. Y acá donde yo les dije, está por fecha, y yo puedo elegir poner estos valores que están acá en los ejes, o también yo puedo elegir poner los valores encima de cada uno. Capaz me conviene más poner encima porque es más entendible, ¿verdad? Entonces, al poner encima yo saco esto. Y ahí ya tengo un gráfico de la situación de las consultas respiratorias en adultos de 1 de marzo al 10 de marzo. Y ahí fíjense que va cayendo. ¿Por qué cayó tanto el 5 y el 6? Posiblemente fue domingo, sábado y domingo. 5 y 6. 5 fue sábado, 6 fue domingo. Después se estabilizó, ¿verdad? Por eso es que siempre se dice que uno no puede mirar lo que pasó en el día. Y ahí se agrupa por semanas epidemiológicas. Donde un año tiene 52 semanas, ¿verdad? Entonces ahí se agrupa por semana y ahí sí yo puedo interpretar lo que está pasando, ¿no? Y ahí se suman más o menos 30.000 consultas por semana. Y esta es la situación, ¿verdad? Entonces ahí se hace el gráfico. También se puede optar por hacer un gráfico de barras, por ejemplo, ¿verdad? Pero por supuesto ya depende de usted en el convencimiento o en ver qué es lo que quiere mostrar, ¿verdad? Fíjense que esto sí es barra. Tiene sus valores.
Y se puede usar. Acá, por ejemplo, por redundancia, se puede sacar estas líneas que están acá que está confundiendo. Ahí queda blanco. También se puede usar estas barras. Entonces se le pone el título, se le pone la fuente, y eso ya se puede utilizar para para una presentación, para un report, hacerlo. Entonces, para eso sirve esta información que le estaba mostrando. Es una información con datos agregados y sirve para poder conocer la situación, por lo menos un día atrasado, pero que permita también tomar decisiones, dónde llevar más camas, dónde sacar más camas, dónde llevar más recursos humanos, de dónde sacar y dónde llevar. Porque la información está por establecimiento de salud. Por establecimiento de salud. Lo mismo pasa para los internados. Uno puede ver la cantidad de personas que están internados por cuadros respiratorios, y eso también ayuda a poder hacer la planificación de la situación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, no, profesor. ¿Se comprendió, verdad, qué es lo que es un dato agregado y dónde es agregado? ¿O no se comprendió? Sí, ¿Se profesor. comprendió? Perfecto. El dato desagregado. A ver, me voy a mostrar. Acá tengo un dato desagregado que son las internaciones del Hospital Barrio Obrero en este año 2022. Voy a borrarle el nombre y el apellido y le voy a dejar solamente el número de cédula para mostrar. Entonces, voy a mostrar aquí egreso Barrio Obrero. Esta que están acá, por ejemplo, es un dato desagregado. ¿Por qué? Porque cada línea representa una persona. Por ejemplo, este es la región 18, que es capital, distrito, que es 30, el código de servicio, que es 201 Barrio Obrero, tiene un número de ficha, tiene un número de hospitalario, su número de cédula es esta, ¿no? Le borré yo el nombre y el apellido, y acá están qué es lo que se fue, tiene 62 años, es hombre, su estado civil es casado, fecha de nacimiento del 59, no tiene etnia, vive en Capital, vive en Asunción, barrio 3, no sé qué barrio es 3 en Asunción, es urbano. A ver, ¿qué más podemos saber de esta persona? Tiene un diagnóstico de J80, todas las J son respiratorias. Entró con un diagnóstico de J80, que es un caso respiratorio, hay que ver qué dice J80. Pero este código dice el diagnóstico de ingreso al hospital. Se fue, vamos a mirar con qué diagnóstico salió. Acá, por ejemplo, dice, entró el 21 y salió el 22. Se internó un día. ¿Ah? Un día se internó. Después, egreso, acá está su código de por qué entró. Por qué al final fue su internación. Y ahí está, dice, infección del tracto urinario. Se dan cuenta que él entró por un cuadro respiratorio aparentemente y el diagnóstico final quedó con esto. Totalmente otra cosa. Y a ver qué más se puede saber de esta persona. No está asegurado. Tiene otro diagnóstico, edema, es hipertenso. Acá está. Edema agudo de pulmón. IRC, no sé, capaz ustedes sepan, es una abreviatura que no se usa, no se debe usar por lo menos. HTA hipertensión, también tuvo una causa respiratoria y también tiene un código I10 que es diabetes. O sea, está complicado este señor.
prácticamente tiene muchos diagnósticos, ¿verdad? Pero después de eso se elige un diagnóstico principal por el cual se va a codificar, que es la causa básica, y al final quedó esta infección del tracto urinario. Entonces, esta información, esta base de datos está expresado en que cada línea representa una persona, ¿verdad? Y el otro que yo les pasé, por ejemplo, decía, Hospital X tuvo 300 consultas respiratorias, de las cuales 200 eran, o sea, consultas de urgencia 300, de las cuales 200 respiratorias, ¿verdad? Un ejemplo. Sin embargo, este es uno a uno, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias de cómo puede estar presentado una base y cómo no. Por supuesto que lo que están siempre así desagregados aporta mucho más, ¿verdad?, que lo otro. Lo otro es muy, muy limitado, porque yo de la otra base ya no puedo saber la edad, ya no puedo saber el sexo. Es más difícil conocer algunos detalles de la otra base de datos. Pero este sí, este está prácticamente completa. Entonces estos son los internados en el hospital de Barrio Obrero. Por código. Y esta es la base que yo hacía. O sea, yo les voy a pasar así una base de datos y les voy a pedir que me hagan un gráfico. Acá, por ejemplo, les puedo pedir un gráfico de trabajar con la variable de edad, agruparlo y hacer un gráfico de dos variables entre edad y sexo y a presentar en un gráfico. Nada más. Ustedes un gráfico, pero para hacer ese gráfico van a trabajar, ponerle por lo menos 10 a 15 minutos, ¿verdad? No es, parece fácil, pero al final hay algunos procesos que hay que hacerlo por detrás. Pero este tipo de trabajo difícilmente lo podamos hacer en clase, porque en clase cada uno va con su cuaderno y cómo le voy a entregar esta base de datos, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer de dónde y cómo se construye, ¿verdad? Que eso sí es un desarrollo prácticamente teórico, pero en la práctica se usa de esta forma, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal siempre va a ser usar una plataforma tecnológica para poder analizar el dato. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, Ok, profe. perfecto. Le doy 15 minutos libres para que se puedan estirar y después vamos a volver con la parte de tablas de frecuencia para poder observar cómo es la clasificación y la desagregación de los números, pero a través de una tabla. ¿Les parece? Dale, profe. Ok. Nos vemos en un rato.